En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, un domingo más en Forma, aquí a cumplir con nuestra cita semanal. Para los que nos seguís por las ondas, por la emisión de Informa Radio, pero para los que nos seguís por los podcasts en las diferentes plataformas, que sois muchos, pues buenos días, buenas tardes, eso ya depende del momento en el que queráis estar con nosotros. Hoy tenemos un encuentro con nuestra historia, con la más reciente y con la de hace un tiempo, concretamente la esclavitud en América. Para ello estará aquí Luis Antequera y llamaremos a Manuel Fernández de Montt. Toda nuestra historia, ya lo hemos dicho muchas veces, es tan grande y tan extraordinaria que por eso pues, es objeto de manipulación para falsearla, desvirtuarla y bueno, en fin, no vamos a seguir. Trataremos de desmontar un poquito, por lo menos, aportar nuestro grano de arena. Y bueno, aquí tenemos en el control a David, nuestro técnico y nuestro jefe. Y comenzamos. Bueno, y no os lo he dicho, pero para, digamos, que desvirtuar las manipulaciones de nuestra historia más reciente, hay al teléfono desde Oviedo, además, esa ciudad tan preciosa, tan maravillosa, digna de visitar. Animo a todos nuestros oyentes a que se den un paseíto por Asturias y por Oviedo. Pues está Benigno Maojo. Hola Benigno, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Bueno, gracias a ti pues por estar con nosotros, pero también por organizar ese acto magnífico que se va a celebrar el 30 de marzo. Bueno, ahí desde luego habéis elegido, lo organizas tú, ¿no? El acto. Bueno, yo formo parte del comité organizador. Somos afortunadamente un equipo de personas, de buenos amigos que nos empeñamos a organizar un acto que tiene por título En defensa de la historia, la verdad y la libertad, de nuestra libertad, y nos ha salido muchísimo más de lo que pensábamos. Es el sábado 29 de marzo y el domingo 30 de marzo. Bueno, el domingo 30 vais a Covadonga, pues para, digamos, poner ahí la guinda. Así es. La guinda, y bueno, hay que decir que desde luego el lema vuestro ya lo dice todo. Estáis pues en la línea en relación pues con el 50 aniversario que celebramos este año celebramos, se cumple. Hay quien lo celebra y dice que lo va a celebrar con mucha alegría, lo cual me parece un horror, porque celebrar la muerte de las personas me parece un horror. Pero bueno. Pues sí, lo que pasa que es que hay políticos malos que solamente entienden la política en plan de enfrentamiento y en plan de confrontación, y no les queda más que optar por la cultura de la muerte, porque la cultura de la vida no les da. Bueno, la cultura de la muerte es la que nos quieren imponer en todos los sentidos. Claro. Entonces, bueno, pues esta época, la época pues, de Franco, ¿no? Bueno, si la historia, nuestra historia es objeto de manipulación, pues esa época ya es que yo creo que la palabra manipulación se queda corta. Y bueno, os reunís para, digamos que romper mitos, todos estos mitos que están creando y digamos que explicar la verdad. Ya ha reunido aquí a personalidades magníficas. Hay que decir que estará nuestro jefe, Javier García Isaac. Y luego tenéis, pues entre otros, yo si se me olvida alguno que me perdone. Pero bueno, el general Chicharro, José Luis Orella, Miguel Platón,
Luis Togores, Fernando Paz, Eduardo García Serrano, Álvaro Romero y nuestro amigo común Honorio Feito, que va a hablar de la industria, algo que ya pues ha desaparecido. Benigno, ¿estás por ahí? ¿O te has ido? Bueno, parece que hemos perdido a Benigno, pero pasamos a Luis Antequera y Manuel Álvarez de Mon, que está ahí al teléfono, que lo que ellos van a hablar, pues es que es lo mismo, es la manipulación de la historia. Vamos a saludar a Manuel, que está ahí al teléfono. Manuel, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Un placer. Pues nosotros encantadísimos y un placer. Aquí en el estudio está Luis Antequera, que bueno, yo creo que habéis tenido ya vuestro intercambio de ideas por el grupo de WhatsApp que tenemos, que es lo que Sí, me ha dado a mí la idea pues para reuniros aquí, a hablando mí me del... hubiera gustado ir, bueno, pero en otra no está- ocasión. a ver, sí, esperemos. Ya nos Un saludo, Luis. Sí. Pues sí, espera que está cambiándose de auriculares, porque parece ser que no lo escuchaba bien, ¿no? A ver. Sí. ¿No lo escuchaba bien? Yo ahora no te escucho yo a ti, pero bueno. Y ahora ni siquiera escucho. Ah, sí, te escucho. Sí. Bueno, Luis, Sí. que nada, Manuel te saluda desde, pues de dónde está. ¿Le escuchas? Sí. Hola, Manuel. Buenas Hola, tardes, Manuel. Luis, que siento no haber podido estar personalmente. Me habría por cuestión de encantado. viaje. Me habría Y a mí encantado, también. pero oye, lo que no se puede, no se puede, y además es imposible, ¿no? Sí, Como decía exacto. Guerra. Pero espero que en una ocasión, o que quedemos a tomar un café por ahí. Sí, Sí, espero desde que sí. luego. Espero que Sí. ese café sea realidad al que me apunto, ¿eh? O sea, lo siento Sí, mucho, sí. pero bueno. Bueno, vamos a hablar con Luis y con Manuel de la esclavitud en América, en la América española, ¿no? Más o menos, es lo que vamos a puntualizar. Desmontando, desde luego, vamos a decirlo así de claro, mentiras y, bueno, pues intentando restablecer la verdad. En contra de la manipulación de la historia, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿quién empieza? Tú, Luis, empiezas un Bueno, poquito. pues, A ver, pues como quieras, un esto, placer, claro que sí. centra un poquito el Sí. contexto del tema de la esclavitud en América, Sí. un poquito para que luego Manuel pues es jurista, pues nos hable un poquito también de la legislación y de ese viaje, porque has estado tú recientemente por allí, ¿no? Por Bolivia. Sí, estuve a finales del año pasado, tuve una larga temporada, pero también, aparte de haber estado en Perú y Bolivia, y he visto algunas todavía vestigios de la esclavitud, pues también la conocí en los países del Caribe. Bueno, pues ya nos hablarás de ese viaje Sí. y de la legislación que había en aquel momento sobre, vamos, de la esclavitud. Así que, Luis, céntranos un poquito para que los oyentes sepan a qué contexto y a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, pues nos estamos refiriendo a la entrada en contacto de dos mundos, que es el mundo europeo y el nuevo mundo, gracias a la acción de unos marinos y unos exploradores españoles que comienzan el año 1492. Estos exploradores españoles toman la decisión de poblar esas tierras ignotas y desconocidas, una decisión que no tenían por qué haber tomado. Es decir, la damos por hecha, pero lo cierto es que España descubre el Nuevo Mundo en 1492 y en 1493 ha tomado la decisión de poblar el Nuevo Mundo. En 1497 Inglaterra hace su descubrimiento del Nuevo Mundo, pero no lo va a poblar hasta 1620. En 1500 Portugal hace su descubrimiento del Nuevo Mundo, pero no lo va a poblar hasta 1530. En 1520 Francia hace su descubrimiento del Nuevo Mundo y no lo va a poblar hasta el año 1600. Por lo tanto, no es una decisión que hubiera que tomar. De hecho, no la tomó nadie, ninguna de las potencias contemporáneas de España, y sí lo hace España. Tomada esta decisión de entrar en contacto con aquellos personajes que se encuentran allí, que viven en un verdadero neolítico, pues hay una serie de decisiones que tomar y entre ellas, que podríamos hablar de muchísimas, pero la que aquí nos trae, ¿no? Que no es otra que precisamente
de qué se hace con ellos. ¿Son esclavizables? ¿Son sujetos de derecho? ¿No son sujetos de derecho? ¿Son libres? No lo son. ¿Son vasallos de la corona española? No lo son. ¿Son esclavizables? No lo son. Y desde el minuto 1 se toma una decisión sin precedentes en la historia, sin precedentes, motu propio, sin que nadie le obligue a hacerlo, sino por su propia y autonomísima voluntad. La reina Isabel decide que aquellos indígenas que se encuentran allí son vasallos de la corona española, son libres, tienen que casarse con el resto de los ciudadanos españoles, de los súbditos españoles de Isabel la Católica, y por lo tanto no son esclavizables. Esta decisión, insisto, es que una vez más parece que fuera lo obligado, lo que hay que tomar, lo que hay que decir, es absolutamente inédita en la historia y desde luego no será seguida por el resto de las potencias que en mayor o menor medida ocuparán América. Por ponerte solo un caso, los portugueses, que finalmente deciden poblar América en 1530, no van a ilegalizar la esclavitud de indígenas hasta prácticamente finales del siglo XVIII. Ahora bien, la esclavitud son muchas más cosas, no es solo la esclavitud de indígenas. Este es el aspecto más interesante de la cuestión, pero hay otros aspectos. Y bueno, como no quiero monopolizar este espacio, pues le doy, vamos, quiero decir, pues que, sí, Manuel, ahora nos diga algo Manuel. Yo ya he hecho esta introducción que creo que es suficientemente aclaratoria. Bueno, Manuel, pues tú háblanos un poquito pues, de la legislación y esa experiencia que tú tienes con América cuando haces ese viaje pues, recientemente. ¿Qué es lo que ves y qué son tus conclusiones? A ver, cuéntanos. Yo quería ir más lejos en eso. He escuchado atentísimamente y además estoy de acuerdo con Luis, pero yo haría una matización, que creo que ya lo hicimos en el chat. Es que en realidad quien llegó a América no fue España como tal, sino la corona de Castilla. Y es verdad que la reina de Castilla y después su nieto, Carlos V, prohibieron la esclavitud de los indígenas, en concreto, me parece que fue en el año 1500, la ley definitiva fue de 1542 porque disposiciones anteriores no se habían aplicado. Pero es que hay otro aspecto oculto, que es que no sé, yo cuando estudié el bachillerato, en mi época, ojo, yo me remonto a los años 60 del siglo pasado, no se hablaba para nada de la esclavitud de los negros, de los africanos en América, no se hablaba para nada. Y precisamente yo escribí un artículo en el diario jurídico Confidencial hace pocas semanas a mi vuelta de América. Bueno, yo descubrí, es decir, que teníamos esclavos en el Caribe, en mi primer viaje al Caribe, en concreto a la isla de Cuba. No sabía nada, me quedé ahí sorprendido y estoy viendo los ingenios, en concreto en una ciudad preciosa que es Trinidad, donde aún se vive la esclavitud, porque te enseñan allí, en fin, dónde vivían y cómo. En fin, hay que tener en cuenta que España suprimió la esclavitud en Cuba en 1886, porque los legisladores de Cádiz, hipócritamente, que eran liberales, como eran los norteamericanos hasta 1863, muy igualdad de los hombres, pero después permitían la esclavitud de los negros. Eso es lo que pasaba en América. Entonces, no solo yo es que descubriera que existía, porque ahora digo, en la historia de España yo no lo estudié, es más, estoy mirando hasta enciclopedias importantes que prácticamente dedican muchos párrafos a lo que ha dicho Luis, que tiene toda la razón, y es verdad, 1 o 2 a la esclavitud en Cuba o nada, y no solo en Cuba, en otros países. Yo lo que sí vi personalmente hace unos 4 meses, que me quedé impresionado, fue la esclavitud en las minas de Potosí. Todos hemos oído hablar de esto vale un Potosí, o sea, vale mucho dinero. Significa, se refieren a las minas de allí, al dinero, a la plata que se extraía. Yo contaba con la esclavitud del Caribe, eso sí, las plantaciones, azúcar, algodón, pero no las minas. Lo de las minas es terrible. Traían, como los indígenas no podían trabajar en el plan que se pretendía porque se morían, trajeron esclavos desde Brasil, que también duraban poco, pero duraban algo más, no podían salir de allí, o sea, algo tremendo. Esto ha pasado y esto se ha ocultado. O sea, es verdad que España tiene una tremenda leyenda negra fomentada fundamentalmente por las exageraciones de las Casas, pero es que Bartolomé de las Casas a su vez hizo una barbaridad, que eso no se habla mucho, que fue el que le pidió a la reina Isabel, al rey Fernando, probablemente, o a Carlos V. A Carlos V de España, sí, V de Alemania, que llevaran africanos para sustituir él solo se dedicó a defender a los indígenas, que lo hizo exageradamente bien,
porque también los conquistadores castellanos, repito, no eran tan malos. Y después, cuando en 1715 se unifican Aragón y Castilla, ya surge, digamos, jurídicamente España, con el rey Felipe V, los catalanes, que hasta entonces eran extranjeros y no podían comerciar en América, salvo que pidiesen permiso en Sevilla, igual que lo podían ser holandeses, los catalanes, muchos empresarios catalanes, vieron el gran negocio de la esclavitud en Cuba y fueron allí. Y esto incluso, pues, que también estaba medio oculto, pues varios escritores ya durante este siglo catalanes lo han descubierto, incluso con gran escándalo para algunos se llegó a hacer un programa especial sobre eso en la TV3 de Cataluña, y precisamente muchos no se plantearon ya problemas de autonomía con el resto, con ya España en Cataluña, hasta que se suprimió la esclavitud en Cuba, o sea, y se dio la independencia en Cuba. Entonces sí se dieron cuenta de que ya no era negocio. O sea, el tema de la esclavitud en América es un tema que queda cojo si solo nos quedamos en la parte buena, es verdad, que es totalmente cierto, y lo repito creo por tercera vez, de prohibir la esclavitud de los indígenas, pero nos olvidamos del tema, del drama de los esclavos negros, que en la medida y proporción que fuera no tenemos nada que olvidar a la de otros países como Brasil, Jamaica o los propios Estados Unidos. Manuel, conviene poner en contexto esto que tú has dicho, que de la misma manera que tú has dicho que tengo razón en lo afirmado, yo también digo que tú la tienes en lo afirmado, pero hay que contextualizar y hay que ponerlo en contexto. Entonces, efectivamente, hemos hablado de la esclavitud de indígenas prohibida desde el minuto 1. No quiere decir que no hubiera traspasos de la ley, que no hubiera momentos excepcionales. En aquella guerra del Arauco también es tan dura que se llega a permitir que se esclavice a los indios capturados, una guerra que dura siglos, desespera a los españoles. Pero vamos a hablar ahora propiamente de la esclavitud de negros en Europa y en América. La esclavitud de negros era legal en toda Europa y era legal en España. En la España europea, la esclavitud de negros era legal. No estamos hablando, es decir, ese paso inédito que da la reina Isabel la Católica, que es absolutamente increíble, no se refiere a la esclavitud de negros, porque la esclavitud de negros era legal en España y se practicaba. Por cierto, otra cosa tengo que decir, no es que se haya ocultado el tema de la esclavitud de negros, es decir, es que yo me he educado desde el año 1965, me estoy educando, es decir, me he educado en 2 regímenes y con varias leyes de educación bastante diferentes, y en todas ellas no es que nos hayan ocultado, es que ni nos han hablado. Es decir, el tema de descubrimientos de América se ha sustanciado 1492, Cristóbal Colón descubre América, y un señor llamado Hernán Cortés, no sabemos ni en qué fecha, conquista México, y otro señor llamado Pizarro conquista Perú, y punto, no se ha hablado nada más. Es decir, es terrible el desconocimiento que tenemos los españoles de nuestra historia. No es que nos la hayan contado mal, es que ni siquiera nos la han contado. Esclavitud de negro, legal en España y legal en América. Ahora lo que tenemos que hacer es poner en contexto este comportamiento que tuvo España respecto de la esclavitud de negros. Lo primero que tenemos que hacer es hablar del tráfico de negros y del consumo de negros. El tráfico son cifras que se conocen muy bien. Hay un libro que recomiendo a todos ustedes, Kenneth Morgan, 4 siglos de esclavitud transatlántica. Se basa en una base de datos extraordinaria, porque resulta que es un tema que ha podido llegar incólume a nuestros días. Es decir, era tan importante para el fisco conocer lo que iba en aquellos barcos que se preocupó mucho de registrarlo, de guardarlo, y finalmente ha llegado a nuestro poder. Entonces, tráfico de negros. Es decir, lo que son los negros que se trafican desde África hasta América. Podemos establecer, sin temor a equivocarnos, que de África a América vienen 12 millones de esclavos, 12 millones de negros capturados en África y llevados a América. Por cierto, capturados por caciques negros, por lo general. Ni portugueses, ni holandeses, ni ingleses, ni españoles, ni franceses perdían el menor tiempo en meterse en el interior de África a capturar negros. Eso lo hacían los propios caciques negros, y los historiadores de raza negra reclaman al día de hoy, muchos de ellos, que finalmente se sustancien las responsabilidades que le caben a los negros en la esclavitud de negros. 12 millones que viajan desde África hasta América. De estos 12 millones, casi 6 millones, prácticamente la mitad, los trafica un país que no podemos ni sospechar. Seguramente que si hiciéramos una encuesta en la radio en estos momentos no nos saldría acertada. Es Portugal. La mitad de los negros que se trafican desde África hasta América los va a traficar Portugal. Más de 3 millones, un poquito más de 3 millones, la cuarta parte,
casi la tercera parte, los ingleses. Y quedan 3 millones de negros que van a traficar entre franceses, españoles, daneses, holandeses, etc. Esto por lo que se refiere al tráfico. Es decir, ya en el tráfico, España sale muy bien parada, porque va a traficar, no creo que llegue al millón sobre los 12 millones que se Luis, trafican. yo quería preguntarte una cosa o aclarar una cosa. Entonces, cuando, vamos a ver, la esclavitud de indígenas estaba prohibida. Bueno, ahí Entonces, vamos a ver, aquí hay como alguien que, pues aprovechando el tema leyenda negra, lo que quieras, que mete ahí como que había esclavitud. Había esclavitud en la América española, en la España americana. Pero de los indígenas. No, eran los negros. Eran los negros. Los Entonces, vamos a ver, hay quien negros. mete esa manipulación, ¿no? Que también había indígenas. Bueno, lo meten personas interesadas y personas que están falseando. Por eso, pero que vamos insisto, a insistir en que eso no era así. Bueno, y luego es que habría que hablar, más vale que vayamos acotando temas, porque habría que hablar de la mita, de la encomienda, que son formas más o menos solapadas de esclavitud, o más o menos colindantes con la esclavitud, pero es que solo tenemos 20 minutos. Voy a terminar enseguida con el argumento. A lo mejor tenemos algo más porque hemos perdido la comunicación con el anterior, así es que, pero bueno. Tráfico. Apenas 1 millón Digamos sobre 12. Que la esclavitud se centra en los negros, que era algo, pues... Bueno, se centra en los negros en lo que hace a España. Exactamente. Porque Portugal sí esclaviza a los indígenas. Tan es así, tanto esclaviza Portugal a los indígenas, que un proceso que ocurrió con frecuencia en estos tiempos es que los indígenas esclavizados en esas partes del Brasil, de Paraguay, etcétera, recurrían a los tribunales españoles tratando de demostrar que eran españoles, que estaban en las partes colonizadas por España, o pobladas por España, o evangelizadas por España. Y si los jueces consideraban que aquello estaba suficientemente probado, esos indígenas eran liberados e indemnizados. Es decir, solo los indígenas portugueses eran sometibles a esclavitud, no los españoles. Estábamos con los negros. Tráfico. España trafica probablemente con 1 millón de negros. Y por cierto, como muy bien ha dicho Manuel, al final de lo que es la presencia española en América, justamente cuando solo queda el imperio insular, lo hacen estos comerciantes, estos traficantes de esclavos vascos, catalanes y españoles en general, pero en el siglo ya, estamos hablando del siglo XIX. Y aquí termino. Consumo. Esto es importante. De esos 12 millones de esclavos que salen de África, llegan a América 10, porque la mortandad en alta mar es terrible. Sí. Se queda un 20%, casi un 20% de los esclavos en ese viaje. Llegan 10 millones. El consumo de esclavos, también perfectamente establecido en el libro de Kenneth Morgan y en la base de datos del comercio de la esclavitud transatlántica, que es una base de datos que, como digo, ha llegado incólume a nuestros días. 10 millones de esclavos llegan a América, de los cuales España, que posee el 90% de los territorios americanos, 90% de los territorios americanos, va a consumir 1 millón, es decir, un 10% de aquellos esclavos que llegan a América. Las otras potencias, todas ellas, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, que poseen el 10% de los territorios americanos, van a consumir el 90% de los esclavos negros. O sea, que está clarísimo. Está clarísimo. A España no se le puede achacar ese pecado. No, una puntualización, si me permitís. ¿Sí, Carmen? Sí, por supuesto, estamos escuchándote. Después de haber escuchado, la verdad, sigo con toda atención a Luis y se aprende con él muchísimo. Solo añadir una cosa que quizás también esté de acuerdo conmigo, que es curioso. La legislación se hacía sobre los esclavos en España y también en América a través de las ordenanzas municipales. O sea, es tremendamente curioso, donde se establecen según las ordenanzas, que son distintas, claro, en unas poblaciones que en otras, distintas posibilidades que tenían los negros, por ejemplo, de socializar, o los castigos. En fin, es muy curioso. Y precisamente las ordenanzas más duras son las de América, mucho más duras que las ordenanzas peninsulares. Y había matices a veces entre las del Reino de Aragón y las de Castilla, aunque más o menos pues eran más o menos similares. Y se centraban sobre todo en el trabajo doméstico de los esclavos, mientras que, claro, en América, lógicamente, era en el trabajo rural. Sí, bueno, esto de que en estatutos municipales o leyes municipales se toquen temas de la máxima importancia, claro, al día de hoy
contemplado con los ojos del jurista actual, donde tenemos muy claro lo que son las jurisdicciones y las competencias de cada cuerpo, pues nos choca muchísimo. Claro, lo que tenemos que hacer es siempre intentar colocarnos con los ojos de las personas que llevaron a cabo estas actuaciones. Quiero recordar a nuestros oyentes que la primera legalización que se hace en España del voto femenino no se hace en la Segunda República. No, ni muchísimo menos, se hace mucho antes, se hace varios años antes, 7, 8 años antes, y se hace en un estatuto municipal. Bien, es verdad que emitido por una autoridad nacional, pero es un estatuto para unas elecciones municipales, en las que finalmente se establece que la mujer tiene en España derecho al voto, así que toda esta historia que nos cuentan de que la Segunda República es la que legaliza el voto de la mujer, es una absoluta falacia, como tantas que nos están contando hoy día en estos enfoques negrolegendarios y absolutamente falseados que nos hacen de la historia. Lo que hace la República es todo lo contrario, deslegalizar lo que ya estaba legalizado. Y una vez que ha sido deslegalizado, tratar de relegalizarlo. Para apuntarse el tanto. Para apuntarse al tanto, Sí, pero fíjate de qué manera se lo van a Pues como siempre se lo apuntan. No, te voy a contar de qué manera se lo apuntaron, porque resulta que efectivamente en los debates constitucionales del año 1931 se discuta el tema del voto femenino, y ¿quién vota a favor? La derecha. ¿Quién vota en la izquierda? Ni siquiera 1 de cada 3 diputados en aquella elección, ni 1 de cada 3 diputados votó a favor del voto femenino. El argumento de la izquierda para eso... Hubo mucha abstención y gracias a Dios, para lo que es la modernización del voto en España y su concesión a la mujer, hubo algunos diputados de la izquierda, concretamente 32 del PSOE, que votaron con la derecha. Eso hizo posible que saliera adelante el voto femenino. Si esos 32 de 100 diputados del PSOE hubieran votado con el resto de su partido en contra del voto femenino, en la República no habría habido voto femenino. Ellos el argumento que siguen apuntando era que pensaban aquellos diputados de izquierdas que la mujer iba a votar en el sentido que iba a votar el marido, y entonces que no debía votar. No, al revés, en el sentido que iba a votar el marido, no, en el sentido contrario al marido. No, pero había algunos que opinaban que iba a votar lo que el marido le iba a decir, y que el marido, pues claro, pues era conservador, pues, como hombre. Eso es el argumento que ahora utilizan, no, pero el que se pone de manifiesto en los discursos de Margarita Nelken y de Victoria Kent, que son las dos mujeres que defendieron el no conceder a la mujer el voto, dos mujeres defendiendo la no concesión del voto a la mujer, lo que trasluce es lo contrario, es decir, que era un voto conservador, que incluso podía ir contra el del marido, que se suponía más progresista, y que por lo tanto, cosa que se basaba en la experiencia que había ocurrido ya en el régimen anterior, en la dictadura de Primo, un referéndum que se produjo en el que la dictadura se sometía ella misma a referéndum, a criterio de la población. Finalmente salió un voto afirmativo a la dictadura de Primo y se estimó entonces, con los medios que pudieran existir entonces, que no serían excesivamente buenos ni eficaces, se estimó que la que había hecho que ese voto a la dictadura de Primo fuera favorable habían sido las mujeres que ya habían votado en España en aquel referéndum. Y entonces la República no quería volver a pasar por esa experiencia y, como digo, la izquierda, todos los partidos republicanos, todos los partidos de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español menos 32 diputados, votaron en contra del voto femenino de la mujer. Bueno, la manipulación es lo habitual. Es lo habitual. En nuestra historia, nuestra historia es grande y por eso objeto de manipulación. La hipocresía es tremenda, es tremenda. Es como, volviendo solo un mínimo apéndice al tema de la esclavitud de los negros, pues que, en fin, la Iglesia contribuyó a que se suavizara, se eliminara, y al final ya las últimas grandes condenas proceden de los papas del siglo XIX, en concreto de Benedicto XIV y de León XIII, sobre todo refiriéndose a Brasil, que la conservó hasta 1988, y era un país, en teoría, teóricamente católico, era una contradicción absoluta, y el Papa fue durísimo. Así es. Sí. Desde luego es un tema apasionante y totalmente desconocido.
Desconocido en su verdad, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, pero bueno, yo creo que aquí se han puesto los elementos para un correcto conocimiento. Lo que hace falta es que este programa lo escuchen muchas personas. Es decir, realmente el paso que da adelante España, que es absolutamente increíble, 3, 4 siglos antes que cualquier otro potencia del mundo, que cualquier otro gobernante, es el de decidir que determinados súbditos que en condiciones normales habrían sido sometibles a esclavitud, no lo van a ser. Y eso es un paso que da Isabel la Católica, que luego va a ratificar en las leyes de 1512, unas de las primeras leyes de Indias. Las leyes de Indias es un compendio, un conjunto de 7.000 leyes. Están prácticamente todas ellas recogidas en el Archivo de Indias. Si se contemplan, es una biblioteca prácticamente entera, 7.000 leyes que emiten tanto los Habsburgo como los Borbones, pero hay algunas leyes de Indias que son más importantes que otras. Hay 2 cuerpos de leyes de Indias que son fundamentales porque son muy iniciáticos, son muy al principio y van a marcar un poco la línea por la que van a ir el resto de las leyes de Indias. Y esas leyes de Indias iniciáticas son las de 1512, emitidas por Fernando el Católico. Menudo personaje, Fernando el Católico, menudo personaje, el gran olvidado de esta historia, el gran olvidado de esta historia. Y las de 1542 emitidas por Carlos V. Y ya en esas leyes ya se pone negro sobre blanco lo que en Isabel solo estaba en su voluntad, lo había expresado en distintas ocasiones, en las instrucciones que le da, por ejemplo, al gobernador Nicolás de Obando en 1502, en lo que es su codicilo final, con el que va su testamento, el codicilo que va a firmar apenas 3 días antes de morir, y ahí ya va poniendo las líneas maestras de lo que debe ser el trato de los españoles con los indígenas, pero todo eso luego requiere una confirmación legal, negro sobre blanco, y eso se va a hacer, digo, en las leyes de Indias, y muy particularmente hay que leerlas, son muy fáciles de leer. Las leyes de 1512 de Fernando el Católico, apenas estamos hablando de 15 páginas, castellano antiguo, pero perfectamente entendible, es un compendio de derechos humanos, un auténtico compendio de derechos humanos. 1512. Siglo XVI. Siglo XVI, Fernando el Católico. Hay que decirlo. Que Fernando el Católico se le reconoce poco. Nada es el gran olvidado de esta historia. Yo es el objetivo que me he marcado. Es decir, efectivamente ya estamos en camino de recuperar la figura de Isabel la Católica, de ponerla en su verdadera entidad, en su verdadera magnitud, saber qué es lo que hizo, pero ahora parece que Fernando el Católico fue una especie de pelele a la sombra de Isabel la Católica, si no algo todavía incluso peor, una especie de rémora, un señor que rema en contrario. No. La acción de Fernando el Católico fue perfectamente coherente y consecuente con la de Isabel. Manuel, y tú en tu viaje, a ver, dinos, cuéntanos, venga. No, le iba a preguntar a Luis que no cree que a lo mejor influye en el tema de que, claro, Fernando era rey solo de Aragón, no era de Castilla, y entonces en Castilla había muchos recelos hacia él. Bueno, Fernando el Católico queda como regente, nombrado por su esposa. Exacto. Rey y regente es lo mismo, hay que decir. A los historiadores pues nos da pistas el hablar de un regente o de hablar de un rey, pero a la hora de la verdad, en aquel momento lo que hacía un regente era exactamente lo mismo que hacía un rey. Y Fernando el Católico fue el verdadero rey de Castilla durante esos 12 años, que transcurren entre la muerte de su mujer en 1504 y su propia muerte en 1516, con un único año de excepción, que es aquel que se pasa en Nápoles, porque incluso entrega la corona a Felipe el Hermoso, a Felipe I de España, pero Felipe se muere en apenas 6 meses. Hay quien dice que envenenado por Fernando el Católico. No veo por qué tenga que ser eso así. Es una falacia, una tontería más de las que dicen los negrolegendistas españoles, pero bueno, el caso es que se muere en 6 meses y Fernando el Católico tiene que reasumir la regencia de Castilla. Se comporta en todo momento como rey de Castilla, hasta tal punto que cuando conquista con su esfuerzo, con muchos de sus soldados, lo que es el reino de Navarra, se lo entrega a Castilla, de la que también es rey, pero bueno, y se lo deja en régimen de virreinato. Fernando Navarra el Católico, es un virreinato de Castilla. Digamos que es otra vía de ataque a Isabel la Católica. Completamente. Hay que recuperar la figura de Fernando el Católico. Es tan grande, por lo menos es tan grande como Isabel la Católica, por lo menos. Y además un hombre muy humano, generoso, es decir, era taimado, taimado no es la palabra, era astuto, era buen diplomático, venció
a todos sus contemporáneos en este terreno de la diplomacia y también en el militar, pero eso no le convierte en una mala persona, al revés, en una persona con severos principios y que los hizo valer, y que por lo que se refiere a la lealtad con su esposa, la reina Isabel, fue total y absoluta. Todo aquello que estaba, insisto, en la intención, en la voluntad de Isabel la Católica, Fernando el Católico lo hizo realidad. Isabel tiene muchos enemigos por su propia valía, y entonces pues uno de sus enemigos pues es vamos, los ataques que recibe pues por las personas a su alrededor, y claro, el primero es Fernando. Hay quien hasta afirma pues que el matrimonio entre Isabel y Fernando no era, o sea, era nulo. Bueno, era nulo, sí, de alguna manera lo era. Ellos se casan, ellos son primos, tienen que pedir dispensa en aquel momento para casarse, y el Papa de momento no se la da, o porque se retrasa o por la razón que sea, pero ellos tienen urgencia en casarse, y entonces falsifican es que no podemos cantar pero las cosas. vamos a ver, no, el matrimonio luego, se convalida. Pero luego es revalidada, efectivamente. El matrimonio claro, se convalida claro, con el transcurso del tiempo. Es que se convalida en este caso con una nueva bula que la va a ratificar. Pero eso aparte a la que ellos utilizaron para casarse, porque tenían, por cierto, a una edad absolutamente juvenil, es decir, 17 años Fernando el Católico, 18 la reina, que era un año mayor que el rey. Bueno, entonces el matrimonio era muy joven, se casaba la gente. Bueno, vamos a ver, Manuel, tú cuéntanos, en tus viajes, ¿has visto este viaje que has hecho por América? ¿Has palpado algo de la esclavitud, la presencia? Sí. Aparte Primero de lo de Potosí, que nos has contado. Sí, por ejemplo, que es curioso porque la población negra que había en Lima, pues en el momento ya que acabó la esclavitud, se fueron a otros lugares de clima mejor. Pasó lo mismo en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia la población negra se fueron a la zona de las yungas porque precisamente, claro, el clima en la altura de los Andes pues no era el más propicio para ellos. Y yo lo que vi eso de la esclavitud, en esta vez como que me quedara marcado, así como en Cuba me quedaron marcados los ingenios, me quedó marcado lo de las minas. Las minas son visitables, y voy a decir una cosa terrible: todavía hay esclavitud, no esclavitud formal, sino que esclavitud de facto. Es que trabajan niños a partir de 11 años que los meten sus padres, tolerado por las autoridades, y los meten sus padres porque las minas no son de propiedad gubernamental, son cooperativas de propietarios. Y entonces, para llegar a puntos que las personas mayores no pueden llegar, meten a los niños. O sea, es terrible. Pero esto es una cosa que se debe denunciar porque los gobiernos no hacen nada para no enfrentarse precisamente a las cooperativas de mineros. Es tremendo. Esto hoy todavía, ¿eh? El número de muertes que sigue habiendo es enorme en Potosí. Nosotros nos dijeron cifras de escalofrío. Yo no creo que sea verdad así, pero vamos, hablando de miles al año. Pero esto no se habla nada. No se habla nada. Es que ahora quiero decir, no hay... No se habla apenas nada. Yo entré en la mina y me tuve que dar la vuelta. O hay otras personas que lograban seguir adelante. Yo no, a mí me entraba claustrofobia que me di la vuelta para atrás en el Cerro Rico. Pero es tremendo. Yo tengo algún audio que me parece no llegué a mandarlo al foro de valores, me parece que no. Pero que lo mandaré. Lo mandaré porque lo voy a recuperar, que nos explican allí un día efectivamente que entran niños. Y yo vi chicos jovencísimos, no niños, no, yo creo que es superior a los 17 años, 18 probablemente, metiéndose las botas con las que entran en la mina y entrando y saliendo. Impresionante. Esto ocurre también en África. Yo he tenido ocasión de entrar en contacto con frailes trinitarios, que son, junto con los mercedarios, los que tienen, ya se sabe, ¿no?, el carisma del rescate de esclavos, rescate de prisioneros. Por eso hoy, que se supone que hay menos, pues son los capellanes de las cárceles y de las prisiones. Pero a mí estos frailes trinitarios, con los que he tenido ocasión de hablar, me han hablado de lo que es el tráfico de niños en la parte de Etiopía, en la parte de Sudán, y es un tráfico muy intenso, ¿eh? Y ellos están allí, según me decía este fraile, están allí rescatando niños con dinero.
Es decir, ellos Vale. se asientan en esas rutas, se colocan en esas rutas, ven venir a los traficantes que hacen una ruta, pues ya digo, por lo que es la parte del Cuerno de África que llaman, y llega hasta Arabia, que es otra de las grandes potencias mundiales a lo largo de la historia de la esclavitud y del esclavismo, antes incluso de que lo hicieran los portugueses. Entonces, en esta parte del mundo se sigue traficando con niños, pero en cantidades de miles de niños, según el testimonio personal que me han dado a mí, frailes trinitarios. Y van ellos con dinero que recaudan aquí. Yo he participado en los eventos que organizan para recaudar fondos, se van con esos fondos a estas partes de África y allí rescatan niños. Tienen un precio, los niños están cotizados, niños a un precio, niñas a otra, según la edad, y esto sigue existiendo al día de hoy. Bueno, pues derechos humanos. Derechos humanos. Vale. Derechos humanos fallidos, ¿no? O sea, también que nos pasamos, ¿no? De la Sí. raya hablando. Sí. Y luego, por ejemplo, hay datos muy reveladores que nos hablan también de lo que era la vida en la España americana y la vida en la Holanda americana, Inglaterra americana, Francia americana, Portugal americana. Pues no tenemos más que ir a la isla de la Española. La isla de la Española es una isla de 70.000 kilómetros cuadrados, bien chiquitita, por cierto, que comparten dos países. Uno de ellos es la República Dominicana, el otro es Haití. Un dominicano nos lo imaginamos todos, no tengo que decir mucho, además los estamos viendo ya en España, ya sabíamos cómo eran, pero los estamos viendo en España, son personas tostaditas, son mulatos, más o menos claros, unos más claros, otros más oscuros, pero se ve un mulataje claro. Vaya uno a Haití, en Haití son negros puros, negros 100%, tal cual vinieron de África, hasta tal punto que los dominicanos, que comparten isla con ellos, llaman a los haitianos los negros. Tú pregúntale a un dominicano por los negros y vas a ver muy bien de qué hablarte. Te va a hablar de sus vecinos haitianos. No tuvieron la menor mezcla ni con indígenas que habían sido exterminados, ni con blancos que se negaron a unirse con ellos. Y siguen siendo de la misma raza que hace 2 siglos cuando vinieron. Vete ahora simplemente a unos kilómetros a la República Dominicana y me dices qué es lo que ves. Tú también has viajado por el Caribe, ¿no? Sí, y me permitís Manuel, decir una cosa. Y sucede exactamente igual de lo que dice Luis en Jamaica. Claro. En Jamaica el 95-96% de la población es negra, mulato. Y los que no son negros son asiáticos o un 0,5% de blancos. Jamaica es una isla descubierta por Cristóbal Colón en su segundo o tercer viaje, creo que en el tercero, va a ser español hasta el 1650 prácticamente. Inglaterra desde el principio se antoja con Jamaica, hace hasta 6 intentos de conquistarla sin conseguirlo, lo consigue al 7º, y lo que ocurre en Jamaica, esa isla pequeñita e infrapoblada, es que es abandonada completamente por españoles e indígenas y los ingleses la repueblan de negros para el monocultivo del azúcar. Esta es la triste historia de Jamaica. ¿Y cómo nos imaginamos hoy día un atleta jamaicano batiendo estos récords maravillosos que baten en los Juegos Olímpicos? Negros como si fueran africanos. No hubo mulataje, no hubo mestizaje. Y eso ocurre a partir de 1650, la fecha que sea, que no la recuerdo exactamente. Porque antes, cuando era española, se estaba produciendo en Jamaica el mismo proceso de mestizaje y mulataje que se estaba produciendo en todo el resto de los territorios españoles en América. Pues todo esto no se habla, no, claro es no. bastante... No, bueno, el tema de Haití sí, pero no se explica... No, es que vamos, ¿por qué? Lo curioso... Como lo estamos aquí comentando tan claramente. Lo curioso, Carmen, es que las personas vemos con nuestros ojos y no aceptamos lo que vemos. Es decir, pasa por nuestros ojos como si no existiera. Esto es cuestión de mirar, simplemente mirar. Uno se va a la España americana y resulta que lo que ve son indios y mestizos. Solamente hay un 10% de población blanca pura en la España, en la América que evangelizó España. Uno se va a continuación a Estados Unidos y no ve un solo indio originario. No ve un cherokee, no ve un apache, no ve un comanche. 0,89% de la población yanqui es indígena
de los pueblos preexistentes antes de la llegada de los colonos anglosajones protestantes, 0,89%. Ese índice en la América española es un 20%. Mestizaje en Estados Unidos, mestizaje entre esos indios originarios y los colonos anglosajones protestantes que llegan con posterioridad. Mestizaje, cero. El mestizaje en la América española es de un 70%. Hemos recuperado la comunicación con Benito Baujo. Vamos a pasarla en un momentito. Tú no cuelgues, Manuel. Sí. Tú quédate ahí al teléfono. Solo terminar con un dato. Uno me dirá, señor Antequera, usted se está equivocando. Yo me he ido a Estados Unidos y he visto mestizos por doquier. Los he visto en Nueva York, los he visto en Chicago, los he visto en San Francisco. Donde quiera que he ido, estaba lleno de mestizos. Sí, mestizos españoles. Mestizos españoles. No espere encontrarse un visitante de los Estados Unidos, un apache, un cherokee, un comanche, un sioux. No espere encontrarse nada. Están exterminados. Están exterminados. Están exterminados. Los que quedan en reservas. Prácticamente. Los que quedan en reservas. Viviendo ahí apartados. ¿Tenemos a Benigno? Bien. Oye, Benigno, hemos recuperado la comunicación contigo. ¿Qué tal? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Disculpas, mil disculpas, por favor, porque estaba en una zona de túneles y ahora ya estoy plenamente operativo. Disculpad. ¿Qué estabas? ¿Por la A66 o por ahí? Pues sí, estábamos que vamos a montar una exposición en el Ayuntamiento de Cabranes sobre la reserva voluntaria, porque yo soy capitán jurídico reservista voluntario y estábamos atravesando túneles cerca de Villaviciosa, efectivamente. Bueno, pues estábamos diciendo que organizáis la jornada pues con unas personalidades de primera, pero bueno, cuéntanos lo que vais a hacer y sobre todo si eso lo vais a repetir, lo vais a llevar a más ciudades. Quiero decirte que aquí en el estudio está conmigo Luis Antequera, que yo no sé si tú le conoces, lo has escuchado, pero es alguien que trabaja muchísimo contra la manipulación de la historia de España en todos los tiempos. Ahora mismo estamos hablando de la esclavitud en la América española. Pues sí. Y Manuel, es una de las grandes leyendas negras. Y al teléfono está Manuel, que también con el mismo tema, Manuel Álvarez de Montt, que es un jurista. Manuel, ¿estás ahí, no? Sí, estoy ahí. Manuel es un jurista expertísimo. Él ha sido juez, fiscal, abogado en ejercicio, funcionario de prisiones, bueno, y también está ahí en esa línea. Entonces, cuéntanos un poquito cómo vas a desarrollar cómo se va a desarrollar esa jornada y sobre todo, pues el plan, ¿no? ¿Cuál es vuestro plan, vuestros proyectos para el futuro? Un poquito. Pues esto, como iba diciendo, esto se organizó a través de una iniciativa de un grupo de amigos, de compañeros, que nos formamos un colectivo Estudios de Historia Contemporánea, Verdad y Libertad. De hecho, las jornadas se llaman En defensa de la historia, la verdad y la libertad, sobre todo en estos momentos donde la historia está tan falseada por unas leyes que no tienen ninguna razón de ser, donde la verdad se fabrica también, donde lo que cuenta es el discurso y el relato, y por la libertad de que todos podamos defender nuestras ideas en libertad, porque no deja de ser un derecho fundamental de todos los españoles. Y lo que queremos es poner de relieve que cuando se utiliza la historia de manera sectaria, de manera espuria y buscando enfrentamientos, es decir, buscando restar y no sumar, pues al final acaba siendo un pueblo que no tiene norte, y un pueblo que no tiene norte, que desconoce su historia, es un pueblo engañado. Y creemos importante esta jornada, que lo que pretende es analizar desde un punto de vista objetivo, para hacer ver que ni la Segunda República fue el remanso de paz que nos quieren vender, porque objetivamente no es cierto. Se cometieron absolutos desmanes que originaron ni más ni menos que una guerra, y donde tampoco es cierto que el régimen que vino después, el régimen del generalísimo Franco, haya sido tan malo como quieren hacérnoslo creer. Eso es reescribir la historia. Y la historia está ahí, y la historia hay que abordarla desde un punto de vista, como digo, objetivo y sin apriorismos. Y para eso tenemos en Oviedo
pues como decías tú antes, a un elenco no de políticos, no, de investigadores, de profesionales de la historia, de catedráticos de historia, de Intelectuales, escritores son todos intelectuales verdaderos, ¿eh? Absolutamente. Tenemos, Los pues, conozco a la mayoría. O sea, ¿qué me vas a claro, decir, por claro, ejemplo, de José Luis Orella? Aparte de ser un por intelectual, supuesto, una gran claro, persona, o ¿eh? de Luis Togores, Bueno, doctor en historia también como José Luis Orella, o de Honorio Feito, o bueno, de Miguel y Platón. buenísimas Miguel personas, Platón además. tiene Miguel Platón tiene un estudio fantástico sobre la represión de la posguerra, donde analizando las actas de los tribunales togados de justicia militar, que eran los que instruían los consejos de guerra, se determina la cifra totalmente alejada de lo que están diciendo, de cuántas ejecuciones fueron después de un juicio justo. Con lo cual, lo que queremos es acercarnos a este periodo de la historia que está tan cercano, el recordar que el Francisco Franco, el generalísimo Franco, murió en la cama de un hospital público, no fue a la Ruber ni fue a ningún hospital de pago como van los políticos actuales, y, como digo, el contar la verdad por historiadores. Y todo eso lo hacemos en defensa de la historia, y de ahí el lema de la jornada, en defensa de la verdad, no una verdad falseada y fabricada de artificio por el gobierno en este momento, y por la libertad de decir lo que cada uno piensa sin tapujos. Y pues eso, nos reunimos en Oviedo el día 29, sábado 29 de marzo, jornada de mañana y tarde. Tenemos un programa muy apretado, pero bueno, que vamos a hacerlo muy dinámico. Lo va a coordinar, lo va a dirigir, lo va a conducir nuestro común amigo Javier García Isaac. Sí, nuestro Acabaremos con jefe. una... Sí, efectivamente. Acabaremos también con una espicha típica asturiana de hermandad. Y luego el domingo queremos hacer una misa de acción de gracias en Covadonga. Iremos a Covadonga, visitaremos la Santina, haremos una ofrenda floral, veremos el campo de la Jura donde juró Pelayo, y también nos despediremos, acabaremos la jornada con una comida de hermandad para estar de regreso en torno a las 5 de la tarde más o menos a Oviedo. Si a alguien le apeteciera venir, alguno de tus oyentes, o tú misma, o cualquiera de los compañeros que están al teléfono, tenemos un teléfono que, si me permites, lo voy a decir, el 641-867511. 641-867511. Ahí os atenderemos a todos y, si queréis, os buscaremos hotel, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un correo electrónico que es el título de la jornada: historia, verdad y libertad, todo junto, @gmail.com. Historia, verdad y libertad, @gmail.com. Y bueno, yo os animo a que organicéis alguna más. Tenemos más de 100 solicitudes ya, porque esto lo hacemos previa solicitud. Queremos que la gente que vaya allí, las personas que vayan allí, sean personas que estén verdaderamente interesadas en el tema y que no aparezcan por allí con intereses espurios y que hagan una grabación o que manipulen lo que allí va a suceder, que no va a suceder ni más ni menos de una reunión donde se va a analizar una parte de la historia con rigor y ejercicio de nuestra libertad. No lo olvidemos, porque eso es muy importante. Se acaba desconociendo la historia. Benigno, yo insisto que tenéis que repetirlo. Bueno, vamos a ver. Repetirla bueno, con otros temas. Sí, a ver en qué para estos estudios de historia contemporánea que estamos lanzando ahora, y quién sabe, quién sabe. No, darle un impulso que seguro que termina muy bien, y hay que hacer una, pues, por más sitios. Oviedo, maravilloso, además, vamos, extraordinario hacerlo en Oviedo, pero hay que venir a Madrid. Ya sabes, a tomar la alternativa en las ventas, o sea, eso es imprescindible. Hemos querido hacerlo en Oviedo precisamente, uno, porque somos de Oviedo, evidentemente, pero dos, por el carácter simbólico que tiene Oviedo y Covadonga. Por eso vamos a Covadonga el domingo, como una forma de tal vez salga de aquí un granito de arena para recuperar y para regenerar España, que buena falta le hace. Por supuesto, pues en eso estamos, ¿eh? Así es que ya seguiremos hablando de todo esto. Sí.
Perfecto. Y estáis invitados a Oviedo, ya lo sabéis. Oye, a Oviedo me autoinvito yo rápido. Bueno, me encanta Oviedo. O sea, tú ya sabes que yo nací en Madrid. Yo nací en Madrid, soy madrileña, pero toda mi ascendencia es asturiana. O sea, que es así. Bueno, pues estupendo, fenomenal. Pues nada, a vuestra disposición para cualquier otra cuestión. Bueno. Es muy posible que editemos un libro de conclusiones de esta jornada, que también puede ser interesante. Pues sí, interesantísimo. Pues nada, Benigno, aquí estamos también a tu disposición. Muchísimas gracias. Un saludo fuerte. Un saludo, un abrazo. Gracias. Bueno, Manuel, estás por ahí muy calladito. A ver, danos unas conclusiones ya para terminar. Pues nada, Carmen, pues mira, sí, para que realmente todo la historia lo decía muy bien antes Luis, no es que la hayan, bueno, que no se ha enseñado, no se conoce, es tremendo. A veces yo cuando oigo hablar a políticos me da terror su ignorancia de la historia y de la geografía, vamos. No voy a citar casos concretos porque serían de un lado y de otro, pero tremendo, y dices, bueno, así va el mundo, claro. Y porque esto podemos hacerlo pues a otros niveles, ¿no? Yo recuerdo la ignorancia de un presidente norteamericano en una ocasión visitando Polonia, que bueno, pues que se desconoce la historia. Lamentablemente se estudia muy superficialmente en el bachillerato y después, salvo que realmente las personas que estamos interesadas en ella, pues no se profundiza. Y mira que es una materia, la verdad, la historia apasionante. Oye, tendremos que formar equipo con Benigno, no sé si tú le has podido oír bien, para seguir, promover ese estudio de la historia. Y a ver si se puede hacer pues algún día más cerca incluso de que en Asturias. Y en fin, pues nada más, os saludo, te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de hablar con vosotros. Un saludo también y un abrazo a Luis. Fortísimo para ti también, Manuel. Bueno, pues ya nos reuniremos algún día. Sí, nos reunimos un día un cafetito ya con Carmen. Por supuesto, eso queda pendiente. Vale, pues un saludo y un abrazo. Un abrazo. Y nos tenemos que ir corriendo, que está ahí David ya diciéndonos que nos tenemos ya, que hemos agotado el tiempo, ¿verdad? Así es que a todos vosotros oyentes, pues espero que este programa os sirva para reflexionar, pensar y, en fin, conocer o despertar ahí el interés por conocer nuestra historia, que a lo mejor tenéis alguna laguna. En la próxima semana nos volvemos a reencontrar aquí, en Forma. ¡Sed muy felices!